Buenas tardes, amigos y hermanos. Es para mí un gusto volverme a comunicar con ustedes a través de estos medios. Realmente mi deseo es que se encuentren bien en compañía de su amada familia. Y vamos a seguir con la serie del Sermón del Monte. Esta es ya la lección número 28. El tema es perdonar para ser perdonados. Y el texto que vamos a estudiar el día de hoy es Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, que la letra dice así: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En estos dos versículos que siguen a la oración modelo que Jesús les enseña a sus discípulos, Jesús indica el gran compromiso de perdonarnos unos a otros. Porque el que se niega a perdonar se cierra las puertas de los cielos. Ningún hombre o mujer que no perdona podrá entrar al cielo. No importa que se nos haya hecho o de nosotros debemos perdonar completamente y para siempre. Cuando Dios nos perdona, tiene muy en cuenta si nosotros perdonamos o no a quienes nos han ofendido. Y por consiguiente, cuando le pedimos a Dios perdón, debemos mencionar que somos conscientes del deber de perdonar, no solo para recordarlo, sino para mostrar que estamos dispuestos a cumplir con tal mandato. Porque nuestro carácter es tan egoísta que se nos olvida el perdonar y por eso se nos vuelve a recordar. Ahí en Mateo 6:14 que leímos nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En primer lugar hay una promesa: si perdonáis, os perdonará también vuestro Padre. Para llevar a cabo ese perdón se requiere siempre de fe, pero también de arrepentimiento y una constante obediencia a Dios. Quien se enternece hacia su hermano demuestra que se arrepiente hacia Dios. Un ejemplo, ¿verdad? Lo vemos cuando Jesús clama: Padre, perdónalos. Cristo, hermanos, padeció injusticias. Él padeció crueldad, una cruel injusticia. Y nadie ha padecido más injusticia que nuestro Señor Jesucristo. Y una de las palabras que dijo en sus últimos momentos fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si no tenemos nosotros la fuerza para esto, sabemos que el perdonar no está en nosotros, entonces debemos hallar la ayuda de Cristo, porque Cristo nos puede librar de estos pensamientos de odio, de rencor y asimismo de esta carga tan pesada que llevamos a veces en nuestra espalda. El perdón no es solo para la persona que perdonas, sino también para ti mismo, de manera que ya no necesitamos vivir con esa carga. Sería lo ideal que el que nos haya hecho daño se arrepintiera, pero muchas veces no es así. Debemos perdonar sin importar cuál sea la actitud del otro. Sus pecados son asunto de él y de Dios. Por otro lado, es correcto para algunos pagar las consecuencias de sus actos ante las leyes y ante las autoridades de la tierra. Pero además de ello, algún día estaremos frente al trono de Dios, quien juzgará y nos pedirá cuentas de nuestros actos. Y a todo esto vemos que Dios es justo, Él es el juez justo. Mas la venganza y el juicio le corresponden a Él. Es importante comprender que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. El elegir nosotros el perdón significa que debemos acercarnos a Dios para recibir la fuerza de perdonar. La fuerza que necesitamos proviene del poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Como está escrito acerca de Jesús en 1 de Pedro 2, versículo 23, nos dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía,
no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. A Jesús lo maldijeron muchas veces, y eso significa que la gente amontonaba palabras ofensivas y viles ante nuestro Señor. Aunque Cristo recibió maltratos inimaginables, nunca se vengó con palabras y con amenazas hacia los demás. Pero sí, Jesús encomendaba su causa al Padre Celestial. Jesús fue entregado a Pilato y Pilato lo entregó a los judíos, pero Cristo se entregó a sí mismo a Dios, por lo cual sufrió en silencio, debido a su confianza perfecta y absoluta en la soberanía y la rectitud de su Padre. Debemos saber, hermanos, que un espíritu perdonador es una marca segura que ha sido perdonado por Dios. Recordemos la vida de Jacob y de Esaú. Esaú quería matar a su hermano cuando su hermano Jacob lo engaña con una sopa de lentejas y le pide su primogenitura. Por eso la madre de Jacob le dice: ¿sabes qué, hijo? Vete a la casa de mis parientes porque tu hermano te quiere matar. Y al pasar los años, Dios estuvo tratando con Jacob y con Esaú. Dios había bendecido a Esaú, había prosperado, tenía siervos, tenía sus mujeres, y Jacob de igual manera. Y Jacob, cuando se encontraron, ¿verdad? Ellos se besaron, se abrazaron. Ya Dios había preparado sus corazones para ese encuentro en donde tenían que darse el perdón el uno al otro. Y Jacob le dice a Esaú: he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Ellos se besaron, se abrazaron y cada uno después siguió su camino. Este es el fruto, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Dios nos perdonará a nosotros. La oración tiene implicaciones morales. No todo el mundo puede orar. Cualquiera puede recibir sus rezos, pero no cualquiera puede presentar oraciones genuinas y sinceras. El rey David dijo: si en mi corazón no hubiere mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y al presentarnos delante de Dios en oración, Dios ve nuestro corazón, y cuando este corazón está atesorando amargura, resentimiento u odio, el Señor no nos está oyendo. En Marcos capítulo 11, versículo 24, 25 y 26, nos dice la Biblia: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Todo lo que pidiereis orando, esta frase significa, ¿verdad? Y está fija, que no existe límites alguno para las oraciones del creyente, siempre y cuando las mismas estén de acuerdo con la voluntad y el propósito de Dios. Por consiguiente, esto significa que la fe y la oración del hombre no están en conflicto con la soberanía divina. Es simplemente creer y obedecer la enseñanza que da Jesús aquí sobre la oración. Pero una de las exigencias prácticas para la respuesta a la oración es un espíritu perdonador. Si abrigamos una actitud dura y vengativa contra otros que nos han hecho daño, no podemos esperar que Dios nos oiga y responda. Nosotros estamos poniendo ahí un candado. Por eso hemos de perdonar. Dios no nos perdonará nuestras transgresiones si no perdonamos. Es muy claro lo que Dios nos está diciendo. Esto se refiere más bien también, ¿verdad?, a los padres, a los tratos paternos de Dios como sus hijos. Un acto no perdonador es un acto de un creyente que separa su comunión con el Padre. Esto obstaculiza, ¿verdad?, nuestra bendición. En Mateo 6:15 nos dice la Escritura: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, esta aplicación práctica
de la ausencia de ese espíritu perdonador es una muestra clara que nunca tuvimos un verdadero arrepentimiento. Cuando hay una ausencia del no perdón. ¿Por qué Dios entonces no puede perdonar a aquellos que no han perdonado? Porque no se han arrepentido, porque es como el fariseo que decía, oh Dios, te doy gracias, porque yo no soy como estos hombres estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Tenemos que reflexionar sobre este asunto. ¿Perdonas tú a aquellos que te han hecho daño? Ya sea consciente o inconscientemente. Es algo que debemos de meditar y cambiar nuestra manera de pensar. Si hubiera en nuestro corazón rencores, tenemos que sacarlos fuera, porque es algo que te va a impedir que Dios escuche tus ruegos. En Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22 nos dice la Escritura: entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermanos, había en el tiempo de los judíos una regla rabínica, que nadie debía pedir perdón a su prójimo más de 3 veces. Y por ello probablemente creyó Pedro que estaba siendo muy generoso, ¿verdad? Al sugerir a Jesús que hasta 7 debía perdonar a su hermano. Y Jesús le contestó a Pedro, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto quiere decir que el perdón debe de ser ilimitado. Había también un siervo que su señor le perdonó todo lo que debía, pero ese siervo no quiso perdonar la deuda de su consiervo. Y esto nos lo dice claramente en la Escritura en Mateo capítulo 18, versículo del 32 al 35. Y dice de esta manera: entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este era un siervo malvado. La aplicación es muy clara. Dios aquí es el Señor. Todos nosotros, sus siervos, habíamos contraído una enorme deuda de pecado que no podíamos pagar. Con gracia y compasión maravillosas, el Señor pagó nuestra deuda y concedió un perdón pleno y libre, en el cual debemos siempre estar agradecidos. Supongamos ahora que un cristiano daña a otro cuando es reprendido. Reconoce el mal y pide perdón, pero el creyente ofendido rehúsa. A él se le había perdonado una deuda enorme, pero no quiso perdonar a su consiervo una deuda muy pequeña. Pero ante esta injusticia, ¿permitirá el Señor que tal conducta quede sin castigo? Desde luego que no. El culpable será castigado en esta vida y sufrirá pérdida ante el tribunal de Cristo. El que no perdona de todo corazón, en el infierno estará por siempre, porque en ese corazón no hay arrepentimiento. El perdón significa olvidar. Si Dios perdonó mis pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Hay una advertencia, pero si no perdonáis, es una señal muy mala para alcanzar el perdón. Por consiguiente, tampoco vuestro Padre os perdonará. No puede haber sinceridad en nuestro carácter cristiano, porque un espíritu vengativo que se resiste a perdonar es la prueba más clara de que no se ha experimentado un nuevo nacimiento o una nueva regeneración. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 10, dice de esta manera: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace injusticia y que no ama a su hermano no es de Dios. Quienes deseen encontrar misericordia en Dios han de mostrarla hacia sus hermanos. Pero si tenemos odio en nuestro corazón, tenemos razón para temer que Dios nos responda también con ira de esa misma manera. Estamos sembrando odio y Dios también nos responderá con esa ira.
Cristo vino al mundo como el gran príncipe de paz, no solo para reconciliarnos con Dios, sino también los unos a los otros. No se puede tomar a la ligera aquello que Cristo ha puesto tanto énfasis. Vayamos a Romanos, capítulo 12, versículo 19. Es clara la escritura y nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En esta frase de la ira de Dios, es la respuesta de un Dios justo en contra del pecado, que se revela de manera constante. Esta palabra revela significa descubrir, hacer visible o dar a conocer un pecado. Dios tiene diversos tipos de ira. La primera es la ira eterna, la cual se expresa en el infierno. Ahí va a ir todo aquel que no obedeció a Dios. En segundo lugar está la ira que corresponde al último y gran día del Señor. Él viene y juzgará a toda la humanidad. En tercer lugar, la ira del cataclismo, como lo hubo en el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. En cuarto lugar, vemos la ira de consecuencias, que corresponde al principio de la siembra y la cosecha. Lo que sembramos en la vida, lo vamos a recoger. Y en quinto lugar, la ira del abandono, que consiste en quitar todos los frenos morales y dejar que las personas se desboquen en sus propios pecados. Los pecadores, hermanos, no arrepentidos, son irreverentes y ofrecen un culto falso a Dios, al Dios verdadero. Y estos resisten y se oponen a la verdad de Dios por aferrarse a su pecado. Dios quiere que tengamos una buena relación con Dios y con los demás, porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. En Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 21, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, pagar mal por mal, hermanos, es la práctica común del mundo. La gente habla de desquitarse, de ajustar cuentas o de darle a alguien su merecido. Pero este deleite en la venganza no debería tener lugar en las vidas de los creyentes. En vez de ello, deberíamos actuar de una forma honrosa ante los insultos, pero nosotros debemos procurar hacer el bien siempre. Los creyentes debemos ser provocativos, no debemos de ser provocativos ni tampoco contenciosos, porque sabemos que la justicia de Dios no obra mediante la ira. Deberíamos amar la paz, hacer la paz y estar en paz con todo el mundo. Cuando hayamos ofendido a otros, deberíamos trabajar con esa resolución pacífica. Hemos de resistir a la tendencia de vengar los males que nos han hecho. La expresión dejar lugar a la ira significa dejar que Dios se cuide de ello. Dios pagará a su debido tiempo, ¿verdad?, a esa persona que nos ha hecho daño. Dios ha dispuesto a aplicar la justicia a los malhechores. Ninguno podrá escapar de ello. Si alguno de nosotros interfiriera, sería desobedecer al mandato de Dios. Entonces el creyente no destruye a sus enemigos por la violencia, nos debe de quedar muy claro, sino que los convierte por amor. Alimenta a su enemigo cuando tiene hambre y satisface su sed, amontonando así sobre su cabeza carbones encendidos. Amontonar carbones encendidos sobre la cabeza de alguien significa hacerlo avergonzarse de su hostilidad, sorprendiéndole con una bondad que no merece. Por eso, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El mal puede ser vencido con el bien. Este es el arma poderosa que deberíamos emplear con más frecuencia. Vencer con la generosidad del amor la hostilidad del odio. La práctica del perdón debe ser colocada en el contexto con otras enseñanzas bíblicas acerca del perdón. Y no debemos aislar esta enseñanza
con otras enseñanzas de las Escrituras acerca del perdón. En Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí, hermanos, no se trata de descubrir el pecado en la vida de otra persona, más bien significa si un hombre es sorprendido, agarrado de sorpresa por el pecado en él mismo, aquellos que son espirituales, ¿verdad? Los que están viviendo por el Espíritu tienen una responsabilidad. Ellos deben restaurarle, ayudar a esta persona a reparar el daño. La restauración no puede siempre ser lograda, pero a nosotros nos toca intentarla. Es una responsabilidad delicada y difícil que puede ser hecha solo con espíritu de mansedumbre. Y el Espíritu Santo es el que hace posible la restauración de la persona que hizo la falta. Al mismo tiempo, el hombre espiritual tiene en sí mismo suficiente razón para ser manso, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces debemos orar para que Dios perdone nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros hermanos. Esposas y esposos, ese es el clima que respira tu hogar. Jóvenes, ¿cómo se comportan con sus compañeros? Si han hecho lo malo, debemos pedir perdón. Si en nuestras relaciones sociales hay conflictos, Cristo dijo, si no os arrepentís, pereceréis. Dios ofrece perdón en Cristo. Vayamos a Él y pidámosle la fe y el arrepentimiento con humildad en nuestro corazón. Oremos a Dios. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra que nos da advertencias para que podamos nosotros, Señor, reflexionar y concientizar que no debemos vengarnos por nosotros mismos. Tú eres el juez justo. Tú nos diste evidencias del perdón y ahora ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo. Quita todo aquel pecado que nos asedia, de rencor, de odio. Quítalo, Señor, deséchalo de nuestra vida y ayúdanos a amar incondicionalmente, a dar, a pagar con el bien el mal que nos hacen. Lo podemos en Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te damos las gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros y nos guía a toda verdad. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.